Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días para todos ustedes. Un saludo desde Medellín y con el alma encogida por los hechos durísimos que están viviendo y en especial pues por el asesinato ayer del juez, del fiscal Suárez, doloroso. Hace recordar muchísimas épocas que hemos tenido en Colombia. Jorge, me acompaña el licenciado Javier Segarra, el abogado Ramiro Cepeda. Ya ellos formularán sus preguntas. Entiendo que a las 8:30 tiene que cumplir una gestión. Agradecerle de antemano por habernos dispensado estos minutos. Comienzo, Jorge, rápidamente. Pusieron el ejemplo de Medellín en Colombia, en México de Monterrey, donde también estaban viviendo sus momentos de caos, de convulsión, pero no obstante lograron de alguna manera reestructurar, si se quiere, reformar todo este caos, este desorden. Eh, ¿Cómo lo hicieron, Jorge? Porque también en Guayaquil y en muchas ciudades del Ecuador siempre están en algún momento señalando a Medellín, señalando a Monterrey como ejemplos de reestructurar estas ciudades. Sí, creo que son tres respuestas rápidas y podemos conversar sobre alguna de ellas. Lo primero, ustedes lo dijeron ahora, Guillermo habló de la necesidad del fortalecimiento institucional. Yo creo que hay una evidencia concreta y es que esta altísima capacidad de la criminalidad internacional para incidir sobre un país coge a Ecuador con muchas debilidades institucionales en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el sector judicial, en la policía, en fin, tal vez un país al que hoy le hace falta prepararse más en sus instituciones para enfrentar el embate que tiene la criminalidad internacional. En Colombia y en Medellín ha sido clave el fortalecimiento de las instituciones para que esto sea posible enfrentar. Una segunda medida es lo que hemos llamado de la consolidación, del afianzamiento ciudadano. Necesitamos sociedades civiles fuertes, necesitamos empresariado fuerte, necesitamos medios de comunicación fuertes, necesitamos universidades fuertes, necesitamos organizaciones comunitarias fuertes, organizaciones no gubernamentales fuertes, es decir, sociedad civil que tenga la capacidad, primero, de trabajar colectivamente, de hacer alianzas público-privadas comunitarias, pero también que tenga la capacidad de ir más allá del Estado mismo, de servir de laboratorios ciudadanos para muchas de las medidas que luego se terminan implementando. En Medellín, en la alcaldía de Medellín, que hoy es más fuerte institucionalmente que hace 30 y que hace 20 años, lo que se ha hecho es conocer, reconocer, valorar y potenciar mucho de eso que viene de la sociedad civil, que se ha convertido en un laboratorio en la búsqueda de soluciones para nuestras múltiples violencias. Y una tercera medida es que hay que dedicarle a esto mucho Uh -huh. tiempo de análisis y de estudio. Es decir, no pueden ser los hechos coyunturales. El asalto a un estudio de televisión, la fuga de unos presos, el asesinato durísimo de un fiscal de la nación, no pueden ser los que nos lleven a hablar de las situaciones de violencia. Ayer Ernesto López Uh -huh. Portillo, uno de los expertos en seguridad en México, amigo y con quien compartimos muchas cosas, puso en su Twitter una reflexión que comparto y es, decidieron desde la Universidad ITES, una universidad de jesuitas en la Ciudad de México, tal vez la universidad privada más grande de Latinoamérica, tienen un observatorio dedicado solo a seguridad. Ernesto López es el responsable, puedo pasarles además su dato porque es un tipo que Claro. tiene muchos panoramas, y él dice, crear un programa de radio porque dice es necesario empezar no a medir las violencias por el número de homicidios y el número de hechos, sino a hacerle análisis y gestión del conocimiento de nuestras violencias para poder entender qué pasa. Por ejemplo, ahora Javier soltaba una pregunta y es, ¿quién lo mató? Pero Uh -huh. detrás de esa pregunta hay otra, que es lo que realmente nos tendría que llevar al análisis de sociedad. ¿A quién le conviene o a Claro. quiénes le conviene el asesinato del fiscal Suárez? ¿A quiénes le conviene una toma tan extraña desde el punto de vista mediático como la del canal de televisión que investigaba el fiscal? Pero ¿a quién le conviene esta ola de violencia en Ecuador? ¿Quién se está beneficiando? Uh -huh. Porque es esta ola de violencia y esta criminalidad desatada y bárbara tiene algunos beneficiarios. Entonces,
los análisis, los estudios, este tipo de programas tendrían que llevarnos a esas reflexiones. Gracias, Jorge. Continúa Javier precisamente. Gracias, sí. Jorge, la verdad, buenos días primero. La verdad que sí, cuando hice esa inquietud, ¿quién mandó a matar al fiscal? Y hay algunos intereses que sin duda están alrededor de los temas que venía investigando este fiscal. Lo cierto es que una cosa es lo que Medellín vivió y otra cosa es lo que no Guayaquil, sino el país, el Ecuador entero está viviendo. Entonces, ¿se torna más complejo, Jorge, eso? Mire, dos respuestas rápidas, Javier. Primero, yo estuve leyendo anoche, cuando Wendifer me llamó para este programa, hace un par de días, y ayer anoche con el asesinato del fiscal, estuve leyendo sobre los casos que él lleva. Y es muy especial, porque el caso más reciente, por supuesto, es este de los capturados en el canal de televisión, los que se tomaron el canal de televisión, que es un hecho bastante extraño. Yo no logro comprenderlo, no tengo elementos para comprender qué pasó allí. Es una cosa rarísima, parece más una puesta en escena que un hecho delictivo real. Es rarísimo. Pero vi que estaba investigando varios hechos de corrupción pura y dura, incluso coincide ayer mismo, anoche mismo, con la captura en Panamá y con el envío a Ecuador de Daniel Salcedo y de Álvaro Pérez, gobernador de Guayas. Es decir, estos hechos de corrupción en las diferentes entidades gubernamentales, la misma formación de este grupo Tiguerones al que pertenecen los supuestos asaltantes, y digo supuestos asaltantes del canal de televisión. Tiguerones se formó a partir de guardas corruptos de las prisiones. Es decir, hay un hecho de corrupción en las instituciones públicas detrás de todo esto y eso es parte de lo que habría que analizar profundamente. Y la segunda parte de su pregunta, Javier. He dicho en muchos lugares, mire, enseguida por eso tengo a las 8:30 una reunión con el gobernador del estado de Bahía, porque viene a Medellín dentro de 2 semanas y queremos tener hoy se programa una reunión previa con él y con 3 personas de su gabinete, viene a ver cosas que hemos hecho en Medellín, yo acompaño muchas cosas en Brasil y parte de lo que digo siempre es, ninguna otra ciudad del mundo, ningún otro país del mundo ha tenido los niveles de violencia tan duros y tan mezclados como Colombia. Es decir, la situación de Ecuador es durísima, tal vez la más dura en el continente. Pero Colombia vivió situaciones muchísimo peores y hemos logrado empezar a salir. Hemos logrado empezar a salir. Esta semana, por cierto, estoy acompañando a Televisión Chilena desde el lunes hasta mañana. Vinieron a Medellín a hacer un documental de 1 hora y cuando le pregunté a Macarena, una de las grandes periodistas chilenas, por qué decidieron Medellín para ese documental de 1 hora, me dijo esto, porque ante la situación de Latinoamérica, Colombia se ha convertido en esperanza, porque ustedes han estado saliendo y enfrentando situaciones muy duras, guerrilla, narcotráfico, el narcotráfico más duro del mundo, paramilitarismo, bandas delincuenciales derivadas de todo esto, y sin embargo hoy tenemos, Javier, la vez pasada se los había dicho a ustedes, hoy tenemos una disminución en los últimos 30 años, desde 1991 hasta hoy, del 97% de nuestra muerte violenta por homicidio. Todavía tenemos violencia, todavía hay narcotráfico, todavía hay una pobreza tremenda, pero hemos enfrentado eso mediante medidas, proyectos sociales, educativos, culturales, de protección de la infancia desde 0 a 6 años, de generación de oportunidades para jóvenes. Los jóvenes de Medellín hoy, hace 30 años y hace 20, tenían en el camino delincuencial su mayor oportunidad. Hoy tienen su mayor oportunidad en la construcción de emprendimientos, en la educación, en la gestión de sus proyectos educativos, culturales, recreativos en sus barrios. Entonces hay que construir esos caminos de oportunidades también como unas medidas complementarias, pero que tienen que empezarse ya. No puede seguir las situaciones. Yo el año pasado estuve 2 veces en Guayaquil, invitado por Espole, invitado por la alcaldía de Guayaquil. Y hay zonas que uno dice, hombre, no tiene sentido que esto esté en el nivel en el que están y en la generación, en la falta de generación de oportunidades. Cuando uno ve Durán, por ejemplo, uno dice más de la mitad de Durán sin agua potable. Dice, hombre, ¿y entonces? O sea, usted ahora decía, ya no recuerdo si fue Javier o cuando entró la transmisión, Guillermo, decían, tenemos que poder educar a nuestra familia
en nuevos valores, tenemos que, en fin, pero ¿cómo se educa una familia que no solo no tiene valores, sino que no tiene ningún derecho real, que no accede a lo básico de la sociedad, que no tiene derecho al agua, que no tiene derecho a la educación, que no tiene derecho a la salud, que no tiene derecho al empleo, que no tiene derecho a la vivienda? Es decir, hay que construir sociedades de oportunidades como una de las medidas también necesarias para enfrentar estas altísimas violencias. Sin duda, por el tiempo, Jorge, por su reunión que tiene ya mismo. Ramiro Cepeda continúa con la entrevista. Jorge, ¿cómo vas? Ramiro Cepeda lo saluda. Ramiro, buenos días. Yo he seguido de cerca el tema colombiano, amigos queridos allá de la editorial Temis, con los que he compartido más de 40 años, he vivido, y yo sí voy a hacer un paralelismo. Allá mataron a Galán, Luis Carlos Galán Sarmiento, aquí mataron a Villavicencio. Allá mataron a Rodrigo Lara Bonilla, acá algunos fiscales han muerto. Allá se tomaron la Corte Suprema de Justicia y acá se tomaron la Contraloría General del Estado. Pero hay una diferencia que nace de la pregunta de Javier y que usted estaba tratando de responder. En Colombia sí sabían contra quién era y se llamaba Pablo Escobar. Acá en Ecuador no sabemos. Sabemos que hay una estructura, sabemos que hay un delito, sabemos que hay dinero en el camino. Todos lo sabemos. Sabemos que hay la política metida, la función judicial metida, el estamento militar, el estamento policial. Sabemos todo lo que está corrompido. Pero no tenemos una cabeza. Y al no determinar una cabeza, es como pegarle a la piñata en fiesta infantil. Estamos dando palos a algo que no vemos. Su opinión, Jorge. Sí, yo creo, Guillermo, que en su reflexión hay mucho de cierto, con una salvedad. En los años 90, los más críticos de Colombia, cuando mataban a alguien, decíamos nosotros, yo tengo 61 años, hace 30 años, cuando mataron a muchos amigos míos, incluso a familiares aquí en Medellín, siempre decíamos, no se supo quién lo mató. La bala podía venir del narcotráfico a través pues, de la orden de Pablo Escobar, o la bala o el carrobomba podía venir de la guerrilla, pero de una de las 5 guerrillas o de los paramilitares. El lunes pasado estuve con esta Macarena, la periodista de televisión chilena, en la Comuna 13 de Medellín, el barrio más emblemático por sus violencias, pero también el más emblemático por las transformaciones. Es el barrio de mayor turismo hoy en Medellín. Yo nací en ese barrio y hablamos con muchísima gente. Y una joven de 30 años le decía, hace 16 años desaparecieron a mi padre aquí en el barrio y lo desapareció el ejército colombiano. Fue condenada la nación, condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por hechos demostrados, donde hay más de 150 desaparecidos todavía hoy. Es decir, desde muchos lugares podían venir las balas. O datos como estos, Guillermo, el jefe de seguridad de la Casa Presidencial del expresidente Álvaro Uribe Vélez, una persona que se reconoce en Latinoamérica como por su dureza en enfrentar la delincuencia, su jefe de seguridad de la Casa Presidencial durante 6 años está detenido en Estados Unidos por narcotráfico, confesó, y para tener rebaja de penas de 30 a 15 años. Hace un mes capturaron a uno de los oficiales de la policía colombiana más condecorados en los 2 últimos años y el enlace de la policía colombiana con la DEA, y lo capturaron por narcotráfico. Es decir, muchos factores se mezclan. Y Pablo Escobar hace 30 años ya murió, en el año 93, fue muerto en su escondite. Entonces, muchos factores distintos. Y usted me hace solo por asociación. A ver, Jorge, sí, de acuerdo. Y me llamo Ramiro, no Guillermo, por un acaso. Perdón. Willy le dicen, no se preocupe. Willy le dice. No sé por qué le dije Guillermo. Yo sé, yo tampoco. Por Willy. Willy le dice. Ya, pero en todo caso, Jorge, vea, yo entiendo que hay también diferencias, que hay cosas complicadas. Pero usted acaba de citar que va a ir a una entrevista ya mismo sobre un programa que van a hacer en televisión chilena. ¿Cómo competir contra programas positivos cuando la televisión latinoamericana y mundial está llena
de una oda al narcotráfico, una oda a la plata fácil, una oda al capo que ha hecho dinero, que ha vejado a la gente, que ha pagado por matar policías. ¿Cómo lograr contrarrestar lo bien que se hace, lo cual no tiene financiamiento, versus el mal que se propaga a través de una televisión abierta, cerrada, o películas en donde dan dinero y creen que están haciendo dinero de manera lícita y es una oda a la maldad? Claro, ahí hay un asunto que es cultural, usted lo dice bien, Ramiro, discúlpeme nuevamente por el Guillermo, y es, hace 30 años, en el peor de los momentos de la violencia en Colombia, creamos un programa de televisión que duró 30 años al aire, lo creamos en el 91 y hace 2 años cerró, se llamó Barrio a mi Barrio, y lo creamos 2 horas y media semanal en directo para contar historias de jóvenes que no eran ni asesinos ni asesinados, con un planteamiento muy simple. Los jóvenes de Medellín solo salían en las noticias cuando son asesinos o asesinados. Preguntémonos, yo soy periodista, pregúntense ustedes como periodistas y como realizadores de medios de comunicación en Ecuador, ¿cuántas veces salen jóvenes o profesores o investigadores o, en fin, en medios de comunicación? Porque es que solo salen hoy cuando son asesinos o asesinados. ¿Cuántos minutos le dedicamos en los medios de comunicación a construir estas otras historias que permitan también contrarrestar el efecto cultural de las narconovelas o similares? Entonces, no dedicamos tiempo, pero criticamos ese tipo de hechos. Uno de los grandes guionistas de estas series de narcos, Gustavo Bolívar, que fue senador, quien fue senador hasta hace poco en Colombia, decía: el problema es que existe el hecho o que nosotros lo contemos en nuestras historias, porque se siguen haciendo películas sobre el holocausto nazi, se siguen haciendo películas sobre el asesinato de Kennedy o sobre la mafia de Estados Unidos. Yo creo que el problema no es contar ese tipo de historias. El problema es también cómo contamos esas historias, qué tipo de educación estamos haciendo a través de los medios y cómo desde los medios de comunicación contrarrestamos también o complementamos con otro tipo de reflexiones. En Colombia, solo un dato, cuando se hizo la serie de Pablo Escobar, El Patrón del Mal, basada en un libro de Alonso Salazar, que es una biografía tremenda del narcotraficante Pablo Escobar, pero es un retrato, una imagen del país a lo largo de los años de Pablo Escobar, una historia del país. Caracol Televisión, que fue una de las productoras, junto con 2 víctimas de Pablo Escobar, hicieron esa serie. Todos los días, antes de emitir el capítulo de la serie, pasaban un documental de media hora sobre el hecho que iban a contar en la serie. Eso permitía para generaciones nuevas que no vivieron esos hechos durante los años 80 y 90, tener una mayor información y poder contrarrestar. Y un solo dato, aquí, si ustedes vienen a Medellín, en algún corredor turístico, venden camisetas de Pablo Escobar, gorras de Pablo Escobar, no sé, cosas, artículos de merchandising de Pablo Escobar. No son compradas ni por colombianos, ni menos por gente de Medellín. Ustedes no ven a nadie en Medellín usando. Vienen gringos, 20 a 25 años, vienen israelíes de 20 a 25 años y suecos de 20 a 25 años. Ese es el perfil, según una investigación de la propia alcaldía hace 3 años, después de pandemia, de gente que viene a comprar estos artículos del narcotraficante. Es decir, hay un chip mundial ahí muy extraño en estos jóvenes de Estados Unidos, de Suecia y de Israel, que vienen buscando el morbo del narcotraficante. Contra eso hay que poner otros mensajes culturales y hacer de las ciudades espacios para otro tipo de reflexiones y que los medios de comunicación tengan espacio para esas reflexiones. Por favor. Andrea González, por favor. Buenos días. Jorge, buenos días, ¿cómo vamos? Te saluda Andrea González, qué gusto verte. Definitivamente, Andrea, el gusto es mío. Definitivamente son un ejemplo de mucho que podemos aprender nosotros acá en Ecuador. Ustedes han tenido realmente cosas muy duras. Y yo tengo una pregunta crucial para Ecuador en estos momentos. ¿Tú crees que el tema de la extradición de las grandes cabezas de los grupos delictivos sirvió para que Colombia pueda controlar en algo cómo se movían esas estructuras? Sí, yo creo que hoy se dan como dos o tres cosas simultáneas, Andrea, en tu pregunta. Uno, Colombia ha tenido procesos muy distintos, es decir, yo creo que ha ensayado muchas fórmulas de enfrentar a las diferentes delincuencias. Hubo amnistía, por ejemplo, para grupos guerrilleros. O sea, el mismo presidente Gustavo Petro no es un amnistiado. Ayer en una discusión de Twitter, el presidente Petro decía: yo no soy amnistiado, o sea, yo pagué cárcel
de un año por un hecho menor en mi vinculación a un movimiento guerrillero del M-19, pero no tengo ningún otro juicio pendiente ni nada, ¿cierto? Pero hubo amnistías para grupos guerrilleros, hubo acuerdo de paz con las FARC para el mayor grupo guerrillero del país. Hoy hay negociaciones en la mesa con el Ejército de Liberación Nacional y con otros. Hubo proceso de desmovilización de los paramilitares, hubo extradición a narcotraficantes, extradición a paramilitares, pero también hubo acuerdos con bandas criminales, hubo diálogos con bandas criminales, y en este momento el presidente Gustavo Petro está en algo que dicho en Ecuador suena mal, porque esos diálogos que tuvo de pronto el presidente Rafael Correa, por lo que leo, son hoy bastante cuestionados con algunas de las bandas criminales, los Latin Kings y otros, pero el presidente Gustavo Petro desde hace un año y medio que empezó su presidencia dijo: vamos a hacer la paz total, y eso nos exige sentarnos en la mesa con el 100% de grupos criminales, y el 100% de grupos criminales son la guerrilla activa, Ejército de Liberación Nacional ELN, los disidentes de las FARC, que inicialmente eran 1.000 y hoy son unos 2.000, 3.000 disidentes de las FARC, pues que han conseguido un nuevo ejército, que son básicamente narcotraficantes, no son guerrilla política, son narcotraficantes. 3, todos los carteles del narcotráfico, aquí en Antioquia, donde Medellín es capital, el Clan del Golfo. Y 4, todas las bandas criminales de los barrios. Entonces, por ejemplo, en Medellín, el gobierno nacional, el comisionado de paz del gobierno nacional, está en las cárceles de Medellín, conversando con 14 jefes criminales, que también, como decía Ramiro al principio... Ramiro Guillermo. Muy bien, nos reímos, está muy bien, Ramiro, está perfecto, perfecto. Entonces, como decía Ramiro al principio, los criminales en la cárcel tienen teléfonos y tienen todo el poder. Y entonces, toda la protección y todas las instrucciones que necesitan. Hay que hacer, casi que tendríamos que hacer una cumbre latinoamericana de manejo de cárceles, porque no es ni la de ustedes ni la de nosotros, pero tampoco la de Bukele, en los modelos que tendríamos que adoptar. Pero hoy el gobierno colombiano está en las cárceles de Medellín, negociando con 14 capos de la criminalidad, intentando que las bandas criminales hagan acuerdo de paz con el gobierno. Es decir, hemos visto que hay problemas sin solución. Exactamente. Y aquí, por ejemplo, ahora con la muerte del fiscal, yo recordaba en Colombia durante varios años, hubo una medida de protección a los jueces y fiscales, se llamaban jueces sin rostro. Lo hemos querido hacer un montón de veces acá en Ecuador, pero lamentablemente nuestra Constitución de Montecristi nos ata de manos en un montón de este tipo de herramientas que ustedes como Colombia nos han demostrado que funcionan, como la extradición de los grandes líderes de los carteles, como el tema justamente de los jueces sin rostro, de la protección de nuestros jueces también. Te quiero agradecer un montón y te dejo con Eduardo, que quiero que nos quiera hacer la última pregunta. Yo fui el que más, buenos días, el gusto de saludarlo, buenos días, hermano Eduardo, buenos días. Sí, fui el que más molesté, pero llegué tarde, y aquí el que llega tarde, y como hubo dos preguntas, una de Guillermo y una de Ramiro, me quedé sin preguntas. Entonces, solamente para agradecer, solo para agradecer y comprometerlo, querido amigo, porque Jorgito, usted estuvo la vez pasada con nosotros acá en el programa, cuando la Cámara de Comercio nos lo comentó, porque creo que nos orienta mucho. Claro. Ustedes vivieron y salieron. Y la verdad es que todos nosotros tenemos en el corazón y en el pecho puesto a la bandera del Ecuador y de la paz y de la tranquilidad. Queremos paz. Y eso no se logra de una sola forma, es una integralidad. Así que sé que tienen una entrevista, Jorgito. Lo dejamos para la próxima. Mi pregunta, gracias por concurrir, gracias por aportar, gracias por comparecer ante todos los ecuatorianos. Tenga usted buen día. Más y te agradezco el comentario y bueno, para Ramiro, para Guillermo, para ambos. Gracias. Ahora es pura. De esa no saldré nunca, qué vergüenza. No sabe la que acaba de hacer usted, no tiene idea. Ya le dijeron de Guillermo a Willy, y de Willy ya le digo a una película, nada más. Gracias. Además, yo estoy seguro que de aquí en adelante se me va a olvidar el nombre verdadero. un solo comentario rápido. Sí, señor, claro. Sí, por favor. El problema de Ecuador no es un problema de Ecuador.
El problema de Ecuador es un problema multinacional, sí, y tendríamos que ser capaces los países, así como hoy están los presidentes de varios países en Davos, hoy mañana tendrían que estar todos en Guayaquil o todos en Quito, y tendría que haber hoy una cumbre latinoamericana impulsada por los organismos latinoamericanos, porque el problema de ustedes no es el de ustedes. El ministro del Interior de Uruguay, Eduardo Bonomi, ya le iba a cambiar también el nombre, Eduardo Bonomi, el ministro del Interior de Uruguay, cuando Pepe Mujica me dijo, cuando vio la serie de Pablo Escobar, El patrón del mal, que la comentábamos cada 40 días que iba yo allá porque lo asesoraba en la estrategia de seguridad y convivencia, me dijo: Jorge, tengo un sentimiento durísimo, es que Latinoamérica dejó sola a Colombia con su grave problema del narcotráfico. Nosotros podemos dejar solo hoy a Ecuador. El problema de ustedes no es de ustedes, es de Colombia, es de Venezuela, es de México, es de todo el continente. Ustedes solo son hoy el punto más crítico, pero el problema no es de ustedes. Muchas gracias, Jorge. Buenísimo. Un fuerte abrazo para Jorge Melguizo, especialista colombiano en temas, ha estado con Medellín, sacaron adelante esa ciudad, Javier, y pues muchas gracias. Mira, y está, por eso el